Mis 3 hijos varones están en prisión por drogas y peleas, pero mi exmarido aprovecha el desastre para quitarme a mis hijas. Tengo 44 años y mis 3 hijos varones están ahora mismo encerrados. Joseph, que tiene 22, está en una prisión estatal. Todd tiene 18 y lo tienen en un correccional de adultos, y Carter, que es el más chico con 15 años, se lo llevaron la semana pasada a un centro de detención juvenil. Es una locura porque si me ves por la calle no te imaginarías que mi vida se resume a recibir llamadas de cobro revertido y hablar con oficiales de libertad condicional todo el día. Yo trato de mantener las apariencias aquí en el barrio porque somos una familia blanca de clase media normal. No nos falta nada y nunca hemos tenido problemas de dinero ni nada de eso, pero por dentro mi casa es un desastre que no sé cómo arreglar. Todo empezó a torcerse hace años y ahora me veo aquí sentada con mis 2 hijas, Sara de 13 y Mali de 7, tratando de explicarles por qué sus hermanos no van a estar para el cumpleaños de nadie o por qué la policía toca la puerta buscando a uno de ellos. La gente piensa que esto le pasa a otras personas o familias que están en la miseria, pero nosotros teníamos todo: escuelas privadas, vacaciones, una casa bonita con jardín, y aún así el sistema se tragó a mis 3 hijos uno por uno. La semana pasada, cuando se llevaron a Carter, fue el golpe final porque él era el tranquilo, el que siempre estaba en su cuarto jugando videojuegos y sin molestar a nadie, pero bastó un verano en la casa de su papá para que todo se fuera a la basura. Me acuerdo de estar en la cocina terminando de trabajar y recibir esa llamada de la escuela alternativa diciendo que Carter se había peleado otra vez y que esta vez no lo iban a dejar pasar. Sentí un frío en el estómago que ya conozco demasiado bien. Es ese vacío de saber que vas a tener que manejar horas para ver a tu hijo a través de un vidrio. Joseph siempre fue el líder de este desastre desde que estaba en 6º grado, cuando le expulsaron por primera vez. Peleas y robos y drogas que yo intentaba frenar mandándolo a un colegio tras otro, pero nada funcionaba y él simplemente decidió que ese era su camino. Lo peor es que arrastró a los demás y ahora estoy en este punto donde mi tiempo libre no existe porque me la paso en audiencias o revisando papeles legales. Es agotador sentir que por más que les dije que los amaba y que iba a estar ahí para ellos, nada de eso importó al final. Me da una vergüenza que no te puedes explicar cuando mis amigas hablan de los logros de sus hijos en la universidad y yo solo puedo pensar en cuál de mis hijos tiene derecho a una visita este fin de semana, porque resulta que los pusieron a los 3 en centros que están a 2 horas de distancia pero en direcciones opuestas, así que tengo que elegir a quién ver cada vez y eso me rompe el alma. Es como si tuviera que ponerles una nota de importancia a mis propios hijos mientras trato de que mis hijas no se den cuenta de que estoy a punto de colapsar, pero no puedo más y necesitaba decírselo a alguien que no me juzgara de entrada por ser la madre de 3 delincuentes. Joseph empezó con los problemas muy temprano y la verdad es que desde los 11 años yo ya sabía que algo no estaba bien en su cabeza. Me acuerdo que en la primaria ya lo sacaban de clase porque se ponía agresivo con los maestros y me decía que todos eran unos idiotas que no sabían nada. Probamos con todo lo que te puedas imaginar. Lo metí en programas comunitarios y en terapias que me costaban un ojo de la cara, pero él siempre encontraba la forma de escaparse y juntarse con gente que no debía. Cuando cumplió los 15 entró por primera vez a un correccional de menores y desde esa vez no ha pasado más de 3 meses seguidos en libertad. Es como una puerta giratoria donde entra y sale y yo siempre estoy ahí afuera esperándolo con la esperanza de que esta vez sea la definitiva. Ahora está cumpliendo 2 años por distribución de drogas y me duele decir que fue él quien arruinó a Todd, porque cuando Todd tenía 12 años Joseph le dio Xanax por primera vez y desde ese momento mi segundo hijo se volvió un adicto que hacía cualquier cosa por una pastilla. Es increíble lo que la droga le hace a un niño porque Todd era dulce y juguetón, pero se convirtió en un extraño que saltaba por la ventana de un segundo piso para ir a buscar droga a casa de un amigo. Una vez se esguinzó el tobillo cayendo de esa ventana y aún así corrió 3 kilómetros para conseguir lo que quería. Me lo trajo la policía todo sucio y cojeando, y yo lo único que hacía era llorar mientras le limpiaba la cara. Me decía que no podía parar y que sentía que se iba a morir si no tomaba nada. Todd acaba de caer otra vez porque falló todas las pruebas de drogas que le hicieron durante su periodo de libertad condicional de 30 días. Fue salir de la cárcel y a la semana ya estaba consumiendo otra vez como si nada de lo que pasó antes hubiera servido de lección. Me acuerdo que cuando lo arrestaron me miró con una cara de alivio que me dio miedo porque sentí que él prefiere estar ahí adentro que enfrentar la vida afuera. Y mientras todo esto pasaba yo trataba de proteger a Carter, que era mi última esperanza de tener un hijo varón normal. Pero como te conté, lo mandé un verano con su papá, con Luis. Y eso fue el error más grande de mi vida porque allá los amigos de Joseph le empezaron a buscar y lo metieron en ese mundo de peleas y bravuconería que él siempre había evitado. Ahora Carter está en ese centro de ubicación a largo plazo y yo siento que fallé 3 veces seguidas. Es como si tuviera una marca en la frente y todo el mundo supiera que mis hijos son los que siempre están en problemas. Mi exmarido Luis no ayuda en nada porque él mismo fue un abusivo durante años y eso dejó una huella en los chicos que yo traté de borrar con terapia y amor, pero parece que el ejemplo de su padre pesó más. Me siento tan sola en esto porque aunque tengo a mis hijas tengo que hacérmela fuerte para ellas y fingir que todo va a estar bien cuando sé que mis hijos están creciendo entre rejas y se están volviendo hombres que no saben vivir en sociedad. Lo de Luis fue algo que nunca les conté del todo a los chicos, pero ellos lo vivieron. Ese hombre nos hizo la vida imposible con sus gritos y sus manos que no se quedaban quietas, y yo sé que Joseph y Todd se llevaron la peor parte porque eran los más grandes. Me costó años juntar el valor para divorciarme de él y fue justo después de que nació Mali que logré sacarlo de la casa definitivamente. Me quedé con la custodia total, pero el daño ya estaba hecho y los chicos crecieron con ese rencor guardado que ahora sacan contra el mundo. Joseph me decía que odiaba a su padre, pero al final terminó actuando igual que él, con esa prepotencia de creer que las reglas no aplican para él y que puede pasar por encima de quien sea. Me acuerdo de una vez que Joseph y Todd se estaban moliendo a golpes en el jardín de enfrente de la casa y los vecinos salieron a ver porque era un escándalo de gritos y sangre. Todd le gritaba que le devolviera sus pastillas y Joseph le pegaba con una rabia que me dio terror. Tuve que salir del trabajo antes porque la policía me llamó diciendo que si no llegaba se los llevaban a los 2 detenidos en ese momento. Llegué y vi a mis 2 hijos mayores dándose contra el suelo como si fueran enemigos a muerte y no hermanos. Los oficiales me miraban con esa cara de lástima que tanto odio porque ya me conocen por mi nombre de pila de tantas veces que han ido a la casa. Me decían: Elena, tienes que controlar a estos muchachos o van a terminar mal, y yo solo quería
Desaparecer de la vergüenza. Me puse en medio de los dos y Joseph me empujó sin querer, pero sus ojos estaban vacíos. No había rastro del niño que yo crié, era solo una cáscara llena de odio y químicos. Ese día Joseph terminó en la estación y Todd se quedó encerrado en su cuarto llorando por horas. Me duele pensar que debajo de toda esa fachada de tipos duros ellos están aterrados y avergonzados de lo que son. Cuando voy a visitarlos no me pueden sostener la mirada y se quedan callados o mienten, diciendo que están bien. Todd es el único que a veces me escribe cartas donde me cuenta que tiene miedo y que no sabe si va a poder funcionar cuando salga libre. Me dice que se boicotea a propósito porque el mundo exterior le queda grande y prefiere la rutina de la cárcel donde alguien más le dice qué hacer. Eso me partió el corazón en 1000 pedazos porque me di cuenta de que mis hijos ya no saben cómo ser libres y eso es una condena peor que cualquier sentencia del juez. Y mientras tanto Sara está en la escuela tratando de ser una niña normal. Le encanta el teatro y siempre tiene obras, pero yo casi nunca puedo ir porque siempre surge una emergencia con sus hermanos. La semana pasada me perdí su estreno porque Joseph llamó desde la prisión diciendo que la habían metido en aislamiento por una pelea y tuve que pasarme 3 horas al teléfono tratando de averiguar si estaba herido. Sara me miró con una tristeza que me mata y me dijo que no importaba, que ella ya estaba acostumbrada a que sus hermanos fueran lo primero. Y esa frase me persigue todas las noches porque sé que les estoy robando la infancia a mis hijas por tratar de salvar a unos hijos que no quieren ser salvados. La logística de tener a los 3 encerrados me está drenando la cuenta bancaria y la salud porque no es solo el tiempo sino el dinero de las llamadas y el transporte. Cada vez que suena el teléfono y oigo la voz grabada de la prisión mi corazón salta porque no sé si es una noticia de que alguien se murió o si simplemente necesitan dinero para el economato. Gasto casi $500 al mes solo en las cuentas de teléfono y en ponerles algo para que coman mejor allá adentro. Y luego están los viajes que son una tortura porque tengo que manejar 2 horas hacia el norte para ver a Joseph o 2 horas hacia el sur para ver a Todd y el centro de Carter está hacia el oeste. Así que mis fines de semana son básicamente vivir en el auto comiendo comida rápida y esperando en salas que huelen a desinfectante y desesperación. La última vez que vi a Joseph me dijo que necesitaba que le mandara unos tenis nuevos porque los suyos se los habían robado y yo le dije que ya no tenía más dinero para lujos. Él se puso furioso y empezó a gritarme que yo no sabía lo que era estar ahí adentro y que si no le ayudaba se iba a meter en problemas con los otros internos. Tuve que salir de la visita temblando porque me di cuenta de que me estaba manipulando otra vez como siempre lo ha hecho. Pero luego llego a casa y veo a Mali que tiene 7 años y me pregunta cuándo van a volver sus hermanos para jugar al fútbol y no sé qué decirle. Le invento que están en una escuela especial de internos, pero ella es inteligente y creo que ya sospecha algo por las caras que ponen los padres de sus amigos cuando nos ven. Es esa soledad de ser la madre de los chicos malos del vecindario lo que más me pesa porque ya no recibo invitaciones a parrilladas ni a reuniones de café. La gente te evita como si lo que tienen mis hijos fuera contagioso y yo solo quiero gritarles que soy la misma de siempre pero con el alma rota. A veces me siento a hablar con mi amiga Susana, que es la única que se ha quedado a mi lado, y ella me dice que tengo que soltarlos, que mis hijos ya tomaron sus decisiones y que no puedo hundir a mis hijas con ellos. Pero ¿cómo le dices eso a una madre que todavía recuerda el olor de sus bebés recién nacidos? No es tan fácil apagar el interruptor y decir que ya no me importan aunque me estén matando de a poco. La presión legal es constante porque los oficiales de libertad condicional me llaman para preguntarme cosas de Todd y yo tengo que mentir a veces para que no le sumen más tiempo, pero me cansa mentir y me cansa ocultar cosas. El otro día Carter me llamó llorando desde el centro juvenil y me dijo que quería volver a casa, que prometía portarse bien, pero yo sé que en cuanto ponga un pie afuera va a buscar a sus hermanos o a sus amigos y el ciclo va a empezar de nuevo. Esa impotencia de querer creerles, pero saber que su palabra no vale nada es lo que me quita el sueño todas las noches. Ayer tuve una de esas conversaciones con Todd a través de una carta que me dejó pensando en lo mucho que nos hemos alejado de la realidad. Me escribió que se siente más seguro en su celda que en su cuarto de la casa porque allá afuera hay demasiadas opciones y él siempre elige la peor. Me contaba que cuando estaba en arresto domiciliario y tenía que hacerse las pruebas de drogas, él sabía perfectamente que si consumía iba a volver a la cárcel, pero que igual lo hacía porque era como si su cuerpo no le perteneciera. Me describió con detalle cómo se sentía cuando el Xanax le entraba en el sistema y cómo de repente todo el miedo a su padre y a su futuro desaparecía por un rato. Leí esa carta sentada en el patio y me puse a llorar porque me di cuenta de que mi hijo es un enfermo que no recibió la ayuda necesaria a tiempo o que simplemente la enfermedad fue más fuerte que cualquier terapia. El problema es que ahora ya es un adulto legalmente y las consecuencias no son solo regaños o castigos de fin de semana, sino años de su vida perdidos. Y Carter lo idolatra tanto que intenta imitarlo en todo, hasta en la forma de caminar y de hablarle a la gente. Es como ver una tragedia en cámara lenta donde el más pequeño se tira al vacío solo porque vio a sus hermanos mayores hacerlo primero. Traté de hablar con Carter en la última visita y le dije que él tenía la oportunidad de ser diferente, que todavía podía terminar la escuela y ser alguien, pero él solo se encogió de hombros y me dijo que para qué si al final todos terminamos en el mismo lugar. Esa falta de esperanza en un niño de 15 años es lo más aterrador que he visto en mi vida porque significa que ya no tengo nada con que motivarlo. Su padre Luis lo llamó desde su casa el otro día y en lugar de regañarlo le dijo que se hiciera respetar allá adentro, que no dejara que nadie lo pisoteara. Cuando me enteré le grité a Luis por teléfono y le dije que por su culpa sus hijos estaban donde estaban, pero él solo se rió y me dijo que yo era una exagerada, que los hombres se forjan así. Ese es el nivel de toxicidad con el que tengo que lidiar mientras trato de que Sara y Mali crezcan con valores distintos. Sara me preguntó el otro día si ella también iba a terminar en la cárcel algún día y me dolió tanto que no supe qué responderle al principio.
Solo la abracé y le dije que ella era dueña de su destino, pero vi que no me creía del todo porque su entorno le dice lo contrario. Es una carga demasiado pesada para una niña de 13 años, y a veces siento que debería mudarme de ciudad y empezar de cero donde nadie nos conozca. Pero no puedo dejar a mis hijos solos allá adentro porque aunque me hayan fallado 1000 veces sigo siendo su madre y eso es un contrato que no se puede cancelar por más que quiera. Las visitas a Joseph son las más duras porque él ya tiene esa mentalidad de criminal que no se le quita con nada. Habla con una jerga que apenas entiendo y siempre está mirando por encima de mi hombro como si esperara que alguien la atacara. Me cuenta historias de lo que pasa al estatal que preferiría no saber porque me dan pesadillas. Me dice que ha visto cosas horribles y que ha tenido que hacer cosas para sobrevivir, pero nunca entra en detalles, y yo tampoco se los pido porque me da miedo. La respuesta. El otro día me pidió que le llevara dinero para una deuda que tenía, pero me lo pidió de una forma tan fría que me asusté. Me dijo que si no pagaba antes del viernes le iban a romper las costillas, y yo me pasé toda la noche pensando de dónde sacar $300 más sin que se notara en el presupuesto de la comida de las niñas. Terminé pidiéndole prestado a Susana y le mentí diciéndole que era para una reparación del auto porque me daba demasiada vergüenza decirle que era para pagar una deuda de juego o de drogas de mi hijo en la cárcel. Cuando le entregué el dinero al contacto que me dio sentí que me estaba hundiendo yo también en ese fango y que ya no había vuelta atrás. Es una cadena que no se rompe y a veces me pregunto si no sería mejor que se quedaran ahí encerrados para siempre, así por lo menos sé que están vivos y que no los van a matar en la calle por una estupidez. Pero luego me acuerdo de cuando Joseph era pequeño y le daban miedo las tormentas y venía corriendo a mi cama y me cuesta conciliar esa imagen con el hombre tatuado y frío que tengo enfrente los domingos. Todo al menos sigue teniendo algo de humanidad en los ojos, y cuando lo visito me pide perdón y llora como un niño pequeño. Me dice que me extraña y que extraña la comida de casa, pero en cuanto se termina la visita vuelve a su celda y se transforma otra vez para que no lo vean débil. Es una actuación constante que los está agotando a ellos y a mí también, y Carter está empezando a aprender esas mismas mañas en el centro juvenil. La trabajadora social me dijo que Carter se ha vuelto muy callado y que se junta con los chicos más problemáticos del pabellón porque busca protección. Me dijo que si sigue así lo van a transferir a un centro de máxima seguridad para menores y eso sería el fin de su educación y de cualquier posibilidad de reforma. Estoy intentando conseguir un abogado mejor para Carter, pero cobran una fortuna y yo ya no tengo de dónde sacar mi cuenta de ahorros. Está en cero y he tenido que vender algunas cosas de la casa para cubrir los gastos legales de Todd y Joseph. Es irónico que trabajé toda mi vida para tener una estabilidad y ahora mis hijos se le están gastando en juicios y fianzas que no llevan a nada. Y mientras tanto Sara necesita zapatos nuevos para el colegio y Mali quiere ir a clases de baile y yo tengo que decirles que no hay dinero. Ver sus caras de decepción me duele más que cualquier grito de mis hijos en la cárcel porque ellas no tienen la culpa de nada y son las que más están pagando las consecuencias de los errores de sus hermanos. El otro día fue la presentación de teatro de Sara y yo me prometí a mí misma que esta vez no iba a faltar por nada del mundo. Me puse mi mejor vestido y me arreglé un poco para que no se notara el cansancio de las últimas noches sin dormir. Estaba ahí sentada en la tercera fila esperando a que se abriera el telón cuando mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso con una insistencia que me puso los pelos de punta. Sabía que no debía contestar, pero el número era del centro donde está Carter y pensé que algo grave había pasado. Me salí del auditorio justo cuando Sara salía al escenario y contesté la llamada en el pasillo con el corazón en la boca. Resultó ser el oficial de libertad condicional de Carter diciéndome que habían encontrado un vaporizador y restos de marihuana en su casillero y que eso significaba que su audiencia de la próxima semana se iba a complicar mucho más. Me quedé ahí parada oyendo al oficial hablar de tecnicismos legales mientras de fondo oía los aplausos del público. Celebrando la actuación de mi hija, me sentí la peor madre del mundo por no estar ahí aplaudiendo para ella, pero al mismo tiempo no podía colgarla al oficial porque cada palabra que decía era vital para el futuro de mi hijo. Cuando por fin terminé la llamada la obra ya se había acabado y vi a Sara salir con sus amigas buscando mi cara entre la multitud. Cuando me vio me dedicó una sonrisa que se apagó en cuanto notó que yo estaba llorando y que tenía el teléfono en la mano otra vez. Se acercó y me dijo que no pasaba nada, que ella ya sabía que sus hermanos eran más importantes y se fue con sus amigas sin dejar que la abrazara. Esa noche el silencio en la casa fue insoportable y me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hija por culpa de 3 hijos que ni siquiera se enteran de lo que estoy sacrificando por ellos. Intenté hablar con ella en su cuarto, pero me cerró la puerta en la cara y puso música a todo volumen para no oírme. Me senté en el suelo del pasillo y me puse a pensar en qué momento permití que mi vida se convirtiera en este circo de emergencias constantes. Luis me mandó un mensaje de texto esa misma noche burlándose porque se enteró de lo de Carter a través de uno de los amigos de Joseph y me dijo que yo no servía para criar varones, que por eso todos terminaban encerrados. Le respondí con una rabia que no sabía que tenía y le dije que si él no hubiera sido un monstruo quizá nuestros hijos tendrían una oportunidad, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Porque a veces yo también lo pienso. Quizá hay algo en mí que está mal o quizá simplemente no supe poner límites cuando todavía podía. Me fui a la cama de Mali y me quedé viéndola dormir con ese miedo constante de que ella también se tuerza algún día, aunque ahora parezca imposible. El dinero para el abogado de Carter no aparece por ningún lado y me estoy planteando pedir un préstamo sobre la casa, aunque sé que es un riesgo enorme porque si no lo puedo pagar nos quedamos todos en la calle. Pero ¿qué otra opción tengo si no quiero que mi hijo de 15 años se pudra en una celda por los próximos 5 años? Es una elección imposible tras otra y siento que cada decisión que tomo me aleja más de la paz que alguna vez tuvimos.
Para empeorar las cosas ahora resulta que Joseph se metió en una pelea seria dentro de la prisión y le han quitado los privilegios de visita por 2 meses. Eso significa que ni siquiera puedo ir a ver si está bien o si tiene todos los dientes en su sitio porque solo me permiten llamadas de 5 minutos una vez a la semana. La última vez que hablamos sonaba como si le hubieran dado una paliza y me decía que necesitaba que hablara con alguien afuera para que le pasaran un mensaje a un tipo. Yo me negué rotundamente porque sé que eso es meterse en cosas de bandas y no voy a ser cómplice de eso, pero él empezó a llorar y a decirme que su vida dependía de ese mensaje. Colgué el teléfono temblando y pasé 3 días sin poder comer pensando en si mi hijo iba a amanecer muerto en su celda por mi culpa. Es una tortura psicológica que no le deseo a nadie porque no tienes control sobre nada y la imaginación siempre vuela hacia el peor de los escenarios. Mientras tanto, Todd me mandó una carta diciendo que está tratando de entrar en un programa de rehabilitación de drogas dentro del correccional, pero que hay una lista de espera enorme y que los guardias no le hacen caso. Me pidió que llamara yo para presionar y eso hice, pero la burocracia estatal es un muro de cemento donde nadie te da una respuesta clara. Me pasé horas en espera escuchando esa música de ascensor mientras miraba las facturas de la luz vencida sobre la mesa de la cocina. Mi jefa en el trabajo ya me dio una advertencia porque dice que falto demasiado o que siempre estoy pegada al teléfono resolviendo problemas personales y tiene razón, pero no sé cómo explicarle que si no contesto esa llamada mi hijo podría terminar en aislamiento o peor. Me siento como si estuviera haciendo malabares con granadas encendidas y en cualquier momento una me va a explotar en la cara. Ayer Susana vino a traerme un poco de comida y me dijo que me veía muy flaca y demacrada y que tenía que cuidarme porque si yo me enfermo, ¿quién va a cuidar a las niñas? Me puse a llorar en su hombro y le confesé que a veces tengo ganas de tomar todas mis cosas y fugarme a otro país donde nadie sepa mi apellido ni mi historia. Ella me escuchó sin juzgarme, pero sé que en el fondo piensa que soy una tonta por seguir intentando salvar a Joseph y a Todd. Me dijo que me enfocara en Carter, que todavía es joven, pero yo veo a Carter y veo a un mini Joseph que ya aprendió a mentir con una cara de piedra increíble. El otro día fui a verlo al centro juvenil y me di cuenta de que tenía un tatuaje nuevo en el brazo hecho con tinta de bolígrafo y aguja. Es un símbolo que no conozco pero que huele a pandilla y me dio un asco profundo ver cómo mi niño pequeño se está marcando el cuerpo como si fuera ganado. Le pregunté qué significaba y me dijo que no era nada, que solo era un dibujo, pero su mirada era esquiva y desafiante como la de su padre. Salí de ahí con una náusea que no se me quitaba y me di cuenta de que el sistema no los está rehabilitando, sino que los está perfeccionando en el arte de ser delincuentes. Llegué a casa y vi a Mali dibujando en la mesa y le quité los marcadores de la mano con una agresividad que la asustó porque no quiero ver ninguna marca en su piel aunque sea de juego. Luego me sentí fatal y le pedí perdón, pero ella se quedó mirándome con esos ojos grandes y me preguntó por qué siempre estoy tan enojada. No supe qué decirle porque la verdad es que ya no recuerdo cómo se siente estar tranquila o feliz sin esperar el siguiente golpe. Las cosas parecieron calmarse un poco esta última semana porque Carter se portó bien en el centro y le permitieron una llamada de video conmigo y sus hermanas. Estuvimos hablando casi media hora y por un momento pareció que éramos una familia normal otra vez. Nos reímos de una tontería que hizo el gato y Carter se veía más relajado, incluso le prometió a Sara que iba a tratar de terminar el bachillerato allá adentro para que ella estuviera orgullosa. Me quedé con una sensación de esperanza tan bonita que hasta me animé a cocinar una cena especial con velas y todo para las niñas esa noche. Nos sentamos a comer y Sara estaba de mejor humor contando cosas de su clase de ciencias, y yo sentí que quizá el viento estaba empezando a soplar a nuestro favor por fin. Incluso recibí un mensaje de Todd diciendo que lo habían aceptado en el curso de carpintería y que estaba muy emocionado por aprender a hacer algo con las manos. Dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses y me levanté sintiendo que tenía fuerzas para seguir adelante. Hasta fui al supermercado y compré algunas golosinas para mandarles paquetes a los 3 como una forma de celebrar este pequeño respiro. Pero la calma me duró muy poco porque al día siguiente, cuando llegué de trabajar, encontré a 2 patrullas de policía estacionadas justo enfrente de mi entrada y a mis vecinos asomados por las ventanas con una curiosidad morbosa que me dio ganas de vomitar. Mi primer pensamiento fue que algo le había pasado a Joseph en la cárcel o que Todd se había escapado, pero la realidad fue mucho más mundana y patética. Resulta que Joseph y Todd habían tenido una pelea brutal hace meses en el jardín que un vecino grabó y la fiscalía decidió usar ese video como evidencia adicional para demostrar que tienen tendencias violentas incontrolables. Los policías estaban ahí porque necesitaban que yo fuera a declarar sobre ese incidente específico para cerrar el expediente de una nueva acusación de agresión agravada. Entre hermanos, me sentí tan estúpida por haber pensado que las cosas podían mejorar aunque fuera un poquito, porque en este mundo parece que cada vez que das un paso adelante te empujan 3 hacia atrás. Los oficiales me trataron con respeto, pero sus preguntas eran como puñaladas porque me hacían recordar cada detalle de esa tarde donde mis hijos se desfiguraron la cara a golpes por unas pastillas. Me preguntaron si yo me sentía amenazada en mi propia casa y tuve que decir la verdad de que a veces sí me daba miedo lo que Joseph pudiera hacer cuando perdía el control. Decir eso en voz alta delante de la autoridad se sintió como una traición final hacia mi propio hijo, pero ya no podía seguir ocultando el sol con un dedo. Después de que se fueron, Sara bajó de su cuarto y me miró con una frialdad que me heló la sangre y me dijo que nunca íbamos a ser normales, que dejara de intentarlo porque solo nos hacíamos más daño. Me quedé sola en la cocina viendo la cena de la noche anterior que todavía estaba en el fregadero y me di cuenta de que el respiro solo había sido una ilusión cruel para que el siguiente golpe me doliera más. Ahora tengo que prepararme para otra ronda de juicios y probablemente otra extensión de la sentencia de Joseph, porque el fiscal quiere dar un ejemplo con él por ser el más grande y el que inició todo este desastre.
La llamada de la escuela alternativa de Carter llegó a las 10 de la mañana del jueves, y yo supe en cuanto vi el identificador que todo el progreso de la semana se había esfumado como el humo. La directora me dijo con una voz muy seca que Carter se había visto envuelto en una pelea masiva en el comedor y que le habían roto la nariz a otro chico, y que el protocolo de la escuela era entregarlo inmediatamente a las autoridades juveniles porque ya estaba bajo advertencia. Me fui directo para allá, manejando como una loca, y cuando llegué vi a Carter esposado en la parte de atrás de una camioneta de la policía con la cara llena de sangre y una expresión de odio que nunca le había visto. Traté de acercarme para limpiarle la cara, pero el oficial me detuvo y me dijo que no podía tener contacto con él hasta que lo procesaran en el centro de detención. Le grité a Carter que por qué lo había hecho, que por qué me hacía esto después de lo que habíamos hablado, y él solo me gritó una grosería y me dijo que lo dejara en paz, que yo no entendía nada. Verla así me rompió algo por dentro que ya no creo que se pueda pegar, porque me di cuenta de que mi hijo menor ya está perdido también y que no hay nada que yo pueda hacer para traerlo de vuelta. Lo llevaron a un centro de ubicación a largo plazo que queda a 3 horas de aquí, y ahora mi mapa de visitas es todavía más imposible de cubrir. Regresé a casa y me encontré con Luis, que estaba esperándome en la puerta con una sonrisa de suficiencia, que me dieron ganas de borrarle de un golpe. Me dijo que ya se había enterado de lo de Carter y que él iba a pedir la revisión de la custodia de las niñas, porque yo claramente no era capaz de mantener a los hijos fuera de la cárcel. Me amenazó con llevarme a juicio y decir que mi casa es un entorno peligroso para Sara y Mali por todo el historial de los hermanos, y la verdad es que tiene un punto que me aterra, porque ante un juez yo parezco la madre más negligente del mundo. Me encerré en la casa y me puse a llorar con una desesperación que me sacudió todo el cuerpo mientras Sara trataba de consolar a Mali en el otro cuarto. Me siento atrapada en una red que mis propios hijos tejieron y que su padre está usando para terminar de destruirme la vida. No tengo dinero para un abogado de familia y mucho menos para defender a 3 hijos en 3 condados diferentes al mismo tiempo. Susana me llamó por la noche para ver cómo estaba, y cuando le conté todo me dijo que quizá era hora de dejar que Luis se llevara a las niñas por un tiempo para que yo pudiera resolver mis asuntos, pero yo sé que si se las lleva nunca me las va a devolver y que las va a arruinar igual que hizo con los varones. Es una situación sin salida donde cada opción es peor que la anterior, y yo solo quiero que el mundo se detenga por un segundo para poder respirar sin sentir que me estoy ahogando. Mi jefa me mandó un correo diciendo que tenemos que hablar el lunes, y sé que eso significa que me van a despedir, porque ya no pueden tolerar mi falta de enfoque y mis ausencias constantes. Si pierdo el trabajo pierdo la casa, y si pierdo la casa pierdo a mis hijas definitivamente. Es una reacción en cadena que empezó con Joseph hace 10 años y que ahora está llegando a su clímax destructivo sin que yo pueda hacer nada para evitarlo. Fui a visitar a Todd ayer y fue la experiencia más deprimente de todas las que he tenido en estos años, porque por primera vez lo vi rendido de verdad. No lloró ni me pidió perdón, sino que se quedó mirando la mesa de metal con unos ojos que parecían de vidrio y me dijo que ya no quería salir más. Me confesó que le habían ofrecido drogas adentro y que había aceptado porque no aguantaba la ansiedad de pensar en el futuro, y que ahora le habían sumado 6 meses más a su condena por posesión interna. Me lo dijo con una calma que me dio escalofríos, porque significaba que ya aceptó su destino como preso y que ya no tiene ninguna ambición de ser nada más. Le supliqué que no se rindiera, que todavía podíamos buscar una clínica de desintoxicación cuando saliera, pero él solo se rió entre dientes y me dijo que yo vivía en un mundo de fantasía donde la gente como él se cura. Me levanté de la mesa porque no podía seguir escuchándolo, y el guardia me dijo que la visita se había terminado antes de tiempo por mi estado emocional. Salí de ahí y me senté en el auto a gritar hasta que me dolió la garganta, porque sentí que todo mi esfuerzo de estos años no ha servido para absolutamente nada. Llegué a casa y me encontré con una citación judicial para la audiencia de custodia que Luis había solicitado, y me di cuenta de que no tenía tiempo para hundirme porque tenía que pelear por mis hijas con lo poco que me queda. Llamé a la terapeuta de las niñas, Alicia, y le pedí una cita de urgencia para que me ayudara a preparar un informe sobre el bienestar de Sara y Mali en mi casa, pero ella sonaba preocupada y me dijo que el hecho de tener a los 3 hermanos encarcelados era un factor muy negativo que el juez iba a considerar sí o sí. Me pasé toda la noche revisando fotos viejas de cuando los 5 eran pequeños y jugaban en el parque sin saber lo que les esperaba, y me pregunté en qué momento se torció todo de una forma tan definitiva. Quizá fue ese verano con Luis, o quizá fue la primera vez que Joseph trajo droga a la casa y yo no supe reaccionar con la dureza necesaria. El peso de la culpa es algo que cargo todos los días y que se vuelve más pesado con cada nueva noticia mala que recibo de los centros de detención. Joseph me llamó por la noche para decirme que lo habían vuelto a meter en la población general, pero que tenía miedo de un grupo de latinos que le estaban amenazando por una deuda vieja de su padre. Luis siempre dejando deudas y problemas por donde pasa, y sus hijos son los que pagan los platos rotos mientras él se pavonea como si fuera un santo. Le dije a Joseph que no podía ayudarlo con más dinero, y él me colgó después de decirme que si le pasaba algo iba a ser mi culpa por abandonarlo. Esa manipulación constante es lo que me tiene enferma de los nervios y me hace dudar de cada paso que doy. Pero luego veo a Sara estudiando para sus exámenes y a Mali durmiendo con su peluche, y sé que tengo que mantenerme en pie aunque sea solo por ellas dos, porque si yo caigo ellas no tienen a nadie más en este mundo que las proteja de verdad. La noticia de la sentencia definitiva de Joseph llegó por correo en un sobreoficial que me temblaban las manos al abrir porque sabía que no iba a ser nada bueno. El juez le dio 2 años y medio firmes por la distribución de estupefacientes y agresión agravada sin posibilidad de libertad condicional antes de los 18 meses debido a su largo historial de reincidencia. Leer eso fue como recibir un golpe en la cara, porque significa que Joseph no va a estar en casa por mucho tiempo y que cuando salga va a ser un hombre de casi 25 años con la mente completamente institucionalizada.
Me senté en el sofá y me quedé mirando el techo por horas tratando de procesar que uno de mis hijos ya es básicamente un caso perdido para la sociedad y que el sistema ya lo etiquetó para siempre. Sara entró a la sala y vio el papel y por primera vez en semanas se acercó y me puso una mano en el hombro sin decir nada. Ese pequeño gesto de compasión de su parte me hizo llorar de nuevo, pero esta vez con una tristeza más tranquila porque sentí que ella por fin entendía que yo también soy una víctima en todo esto. Pasamos la tarde juntas arreglando el jardín y tratando de no hablar de los chicos ni de la cárcel ni de Luis. Fue un momento de conexión que necesitaba desesperadamente para recordar por qué estoy luchando tanto. Pero la sombra de los problemas siempre está ahí acechando, y al día siguiente tuve que ir a la oficina de mi jefa donde efectivamente me comunicaron que mi contrato quedaba rescindido a final de mes. Me dieron una indemnización pequeña que no me va a durar ni 2 meses con todos los gastos que tengo y salí de la oficina sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Me fui a caminar por el parque para no llegar a casa y asustar a las niñas y me encontré con una de las madres de la antigua escuela de Joseph que siempre fue muy criticona conmigo. Se acercó con una sonrisa falsa y me preguntó cómo estaban mis hijos y si era verdad lo que decían de que estaban todos encerrados. Le contesté con una frialdad que la dejó muda y le dije que mis hijos estaban enfrentando sus problemas y que ella debería preocuparse más por los suyos que por los ajenos. Me sentí bien por un momento al ponerla en su lugar, pero luego la realidad me golpeó de nuevo al darme cuenta de que esa es mi reputación ahora y que va a ser muy difícil conseguir un trabajo nuevo con este estigma encima. Regresé a casa y empecé a hacer cuentas de lo que podía vender para estirar el dinero y me di cuenta de que mi auto era lo único de valor que me quedaba, pero si lo vendo no tengo cómo ir a visitar a los chicos ni cómo llevar a las niñas a sus actividades. Es un callejón sin salida donde cada recurso que uso para salvar una parte de mi vida destruye otra. Luis me llamó para recordarme que la audiencia de custodia es en 2 semanas y que él ya tiene a 3 testigos listos para declarar contra mí, incluyendo a uno de los antiguos amigos de Joseph que ahora quiere limpiar su nombre hundiéndome a mí. No sé de dónde saca tanta maldad ese hombre, pero parece que su único objetivo en la vida es verme destruida y sin nada, pero esa misma rabia que me provoca es la que me da fuerzas para no rendirme y para empezar a buscar una solución legal aunque sea lo último que haga. La presión social en el barrio se volvió insoportable después de que salió un pequeño artículo en el periódico local sobre el incidente de Carter y la ola de delincuencia juvenil que mencionaba específicamente nuestro apellido. Ahora cuando salgo a comprar el pan noto como la gente se da la vuelta o deja de hablar cuando paso y me siento como si tuviera la peste. Es humillante tener que agachar la cabeza en el lugar donde has vivido por 15 años solo porque tus hijos no supieron comportarse. Pero lo que más me duele es ver cómo eso le afecta a Sara porque sus amigas ya no la invitan a sus casas y ella pasa cada vez más tiempo encerrada en su cuarto leyendo o dibujando cosas oscuras. El otro día encontré uno de sus dibujos donde aparecía una familia rota con hilos rojos que los unían, pero todos los hilos estaban cortados excepto el que la unía a mí y a Mali. Me di cuenta de que ella se siente sola y que yo he estado tan absorta a los problemas de sus hermanos que no le he dado el espacio que necesita para sanar. Decidí que las cosas tenían que cambiar y hablé con Alicia, la terapeuta, para ver si había alguna forma de obtener ayuda legal gratuita a través de alguna organización de apoyo a familias en crisis. Ella me dio el contacto de un grupo de madres que han pasado por lo mismo, y aunque al principio me resistí a ir, terminé yendo a una de sus reuniones en el sótano de una iglesia. Fue la primera vez en años que me sentí comprendida porque todas esas mujeres tenían historias similares de hijos que se perdieron en el sistema y de cómo eso destruyó sus matrimonios y sus finanzas. Escuchar sus testimonios me dio una perspectiva nueva y me di cuenta de que no soy la única y que no tengo por qué cargar con toda la vergüenza yo sola. Una de ellas me recomendó un abogado que trabaja pro bono en casos de custodia y me puse en contacto con él inmediatamente para ver si podía ayudarme contra Luis. El abogado se llama Marcos y después de escuchar mi historia me dijo que teníamos una oportunidad si lográbamos demostrar que Luis fue el detonante de la conducta de los chicos y que su hogar no es un ambiente seguro debido a sus antecedentes de abuso. Sentí una pequeña luz de esperanza al final del túnel y empecé a recopilar todos los registros médicos y las denuncias viejas que tenía guardadas de la época del divorcio. Mientras tanto, Todd me llamó desde el correccional y por primera vez en mucho tiempo sonaba lúcido y me dijo que había empezado a asistir a las reuniones de AA que hay allá adentro y que quería intentar mantenerse limpio por mí y por sus hermanas. Me pidió que le perdonara por todo el daño que me hizo y yo le dije que siempre lo iba a perdonar, pero que ahora dependía del demostrar que quería cambiar. Fue una conversación corta, pero me dio un poco de paz en medio de tanta tormenta y sentí que quizá no todo estaba perdido con él todavía, pero Joseph sigue siendo el problema mayor porque su actitud en la estatal no mejora y sigue metiéndose en líos por deudas de otros. Me mandó una carta pidiéndome que fuera a verlo con urgencia, pero decidí que esta vez no iba a correr a su llamado porque tengo que priorizar la audiencia de custodia y la estabilidad de las niñas si no quiero perderlo todo. La semana antes de la audiencia fue un torbellino de trámites y nervios que no me dejaron dormir más de 3 horas por noche. Marcos, el abogado, me ayudó a organizar todas las pruebas contra Luis y preparamos el testimonio de Sara que ella misma insistió en dar porque quería decirle al juez que no quería vivir con su padre bajo ninguna circunstancia. Ver a mi hija tan decidida y valiente me llenó de un orgullo inmenso y me di cuenta de que a pesar de todo el desastre he logrado criar a una mujer fuerte y con criterio propio. Mali estaba un poco confundida con todo el movimiento, pero Susana se encargó de cuidarla y de mantenerla distraída para que no sufriera con la tensión de la casa. Por otro lado, Joseph volvió a llamarme furioso porque no fui a su visita y me gritó cosas horribles por el teléfono, pero esta vez no dejé que sus palabras me afectaran como antes.
Le dije con mucha calma que lo amaba, pero que mi prioridad ahora eran sus hermanas y que él ya era un adulto que debía hacerse cargo de sus acciones y de sus deudas en la cárcel. Me colgó gritando, pero sentí que un peso enorme se me quitaba de encima al poner ese límite tan necesario después de años de dejar que me pisoteara. Emocionalmente, Todd me mandó una tarjeta hecha por él en el taller de carpintería para mi cumpleaños, y aunque llegó con retraso fue el mejor regalo que recibí en años porque significaba que estaba pensando en algo más que en su propia miseria. Carter sigue en el centro juvenil, pero la trabajadora social me dijo que ha empezado a hablar más en las sesiones de grupo y que parece que el susto de la última pelea lo ha hecho reflexionar un poco sobre su futuro. Todavía es pronto para cantar victoria con ellos, pero al menos siento que la caída libre se ha detenido y que estamos tocando fondo para empezar a subir. El día antes de la audiencia Luis intentó llamarme varias veces para intimidarme, pero no le contesté y bloqueé su número siguiendo el consejo de Marcos. Me sentía preparada para enfrentarlo y para defender mi derecho a seguir siendo la madre de mis hijas a pesar de los errores de mis hijos varones. Me puse el mismo traje que usé para mi graduación de la universidad y me miré al espejo tratando de encontrar a la mujer que era antes de que todo esto empezara. La encontré en el fondo de mis ojos y me di cuenta de que seguía ahí solo que más cansada y con más cicatrices, pero con la misma determinación de siempre. Sara me dio un abrazo antes de salir y me dijo que pasara lo que pasara íbamos a estar juntas, y eso fue todo lo que necesité para entrar al juzgado con la cabeza en alto. Luis estaba ahí con su abogado de traje caro y su sonrisa de suficiencia, pero yo no. Le sostuve la mirada y me enfoqué en Marcos y en los papeles que teníamos sobre la mesa. El juez entró y el silencio se hizo absoluto en la sala, y yo supe que ese momento iba a definir el resto de mi vida y la de mis hijas para siempre. La audiencia duró más de 4 horas, y fue un proceso agotador donde Luis intentó ensuciar mi nombre de todas las formas posibles, usando la situación de mis hijos como arma principal para demostrar mi supuesta incapacidad como madre. Pero Marcos fue brillante y presentó todas las evidencias del pasado violento de Luis, y como su influencia durante aquel verano fue el factor determinante en la caída de Carter y el empeoramiento de Joseph y Todd, el momento más fuerte fue cuando Sara tomó la palabra y con una voz firme pero cargada de emoción le explicó al juez el miedo que le tenía a su padre y cómo ella se sentía protegida y amada en mi casa a pesar de los problemas de sus hermanos. El juez escuchó con mucha atención y después de un receso de 1 hora dictó su sentencia manteniendo mi custodia total sobre Sara y Mali y limitando las visitas de Luis a encuentros supervisados en un centro comunitario una vez al mes. Sentí que el alma me volvía al cuerpo y abracé a Sara con una fuerza que nos dejó a las dos sin aire mientras Luis salía de la sala furioso y maldiciendo en voz baja. Al salir del juzgado el aire me pareció más puro y la luz más brillante porque por fin me había quitado de encima la amenaza más grande que pendía sobre nosotras. Regresé a casa y celebré con las niñas y con Susana que nos esperaba con una tarta y mucha alegría. Pero la realidad de mis hijos varones sigue ahí y no la olvido aunque ahora tenga más paz para enfrentarla. Joseph sigue en la estatal y me ha mandado una carta pidiendo perdón por lo que me dijo por teléfono, y aunque sé que el camino con él va a ser largo al menos hemos restablecido una comunicación más sana y basada en la verdad. Todd sigue firme en sus reuniones de AA y me dice que ya falta menos para su fecha de salida y que quiere buscar un trabajo en una carpintería local para empezar de cero. Carter está progresando en su educación dentro del centro juvenil y me ha prometido que no se va a meter en más peleas. Para poder salir pronto y estar con nosotras. Hoy es lunes y tengo una entrevista de trabajo en una empresa de logística que me consiguió Susana, y aunque estoy nerviosa me siento capaz de demostrar que soy una mujer valiosa y trabajadora. Me miro al espejo y ya no veo a la madre derrotada y avergonzada de hace unos meses, sino a una mujer que ha sobrevivido a lo peor y que sigue en pie por los que ama. El camino no va a ser fácil y sé que habrá más llamadas de la cárcel y más momentos difíciles. Pero ahora tengo las herramientas para no dejarme hundir de nuevo por el peso de las decisiones de otros. Mis hijos están donde están por sus propios actos, pero mis hijas están a mi lado porque yo luché por ellas y eso es lo que realmente importa al final del día. Cierro la puerta de la casa y me encamino a la entrevista con la seguridad de que el ciclo de destrucción se ha roto definitivamente en mi hogar. Tras la audiencia, recibí la notificación oficial de que Luis perdió cualquier derecho a reclamar la custodia compartida en el futuro. Si fueras la madre, ¿en qué momento habrías decidido dejar de intentar salvar a tus hijos varones para enfocarte únicamente en tus hijas?